Y el budismo tántrico pues tiene la cualidad de que utiliza rituales, utiliza símbolos, utiliza un trabajo directo con la energía psicofísica del organismo, del ser humano, para lograr la transformación que nos va a encaminar hacia la iluminación. Es una rama del budismo muy compleja, ¿no? Precisamente por su simbolismo, pero justamente lo que estamos haciendo en esta serie es agarrar uno que otro de esos símbolos importantes que se abordan o que se presentan en el budismo tántrico y lo estamos explorando así como para ver de qué se trata, ¿no? Y el tema de hoy es la stupa. La stupa, que es este monumento, esta construcción que tenemos aquí en esta imagen. Ahorita vamos a ver a lo largo de la presentación varias estupas distintas, vamos a ver cómo los estilos arquitectónicos de las estupas de diferentes épocas y de diferentes lugares del mundo, pues varían, ¿no? Pero básicamente vamos a ver que la estupa tiene que ver con los elementos que acabamos de contactar en la meditación de hoy, ¿no? El elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire que encontramos en nuestra propia experiencia, ¿no? En la propia experiencia de nuestro cuerpo y que encontramos también en el mundo, ¿no? Por todos lados, ¿verdad? Vamos a ver que también la estupa tiene que ver con muerte, tiene que ver con rendirle honores a una persona importante y enterrar sus restos de esta manera, en esta forma, a través de estas construcciones. Y por último, vamos a ver que tiene que ver con crecimiento. Vamos a ver que el simbolismo de la estupa nos está hablando de un movimiento de ascenso, desde lo más burdo, digamos, de la experiencia hasta lo más sutil, en términos de la energía, también como más gruesa, hasta los niveles de energía más puros y más finos que encontramos como parte de la experiencia espiritual. Entonces, de eso trata la charla del día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver primero qué es una estupa. Estos son los elementos de la charla de hoy. Vamos a ver cómo surgió y cómo se desarrolló la estupa a lo largo de la historia. Vamos a ver qué partes la componen y vamos a ver también qué simbolismo se le asocia. Entonces, pues, ¿qué es una estupa? La palabra estupa en sánscrito se escribe de esta manera, en tibetano se dice choten o chorten y en pali tupa. Y es básicamente una estructura arquitectónica de origen budista, pero que también se utilizó en el contexto del jainismo. El jainismo es una religión que fue contemporánea en su origen al budismo y que se desarrolló también en la India. Originalmente la estupa estaba hecha para contener reliquias de una persona importante, ¿no? Y probablemente deriva de los antiguos túmulos funerarios. Los túmulos funerarios son estructuras como de este tipo, simplemente montañitas, ¿verdad? Montañitas de piedra o montañitas de tierra que se usaban para enterrar a la gente, ¿sí? Pero a las cuales se les daba una forma así bonita, como que se les trataba de una manera especial. No era nada más así como echar tierra y amontonarla, ¿no? Sino los túmulos sí tenían una forma especial. Aquí tenemos un túmulo que no tiene nada que ver con el budismo, pero justamente lo presento para darnos cuenta. Esto está en la península ibérica, en la zona de Teruel, y data de más o menos hace 4.000 años, el año 4000 antes de la era común, ¿sí? Entonces estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando, sí, de hace 6.000 años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos túmulos de este tipo en muchísimas culturas, en el continente europeo, en el continente asiático, incluso en el continente americano, por supuesto, tenemos entierros que tienen este tipo de formas, ¿no? Entonces, estos túmulos contenían reliquias, contenían un entierro de alguna persona importante, y poquito a poco se fueron
se fueron elaborando, digamos, para dar lugar a lo que hoy conocemos como la stupa budista. Las estupas se encuentran extendidas a todo lo largo del sudeste asiático y bueno, también las encontramos en el lejano oriente y en la zona, por supuesto, del Tíbet y de Mongolia, ¿no? Otros nombres para las estupas es, por ejemplo, chedi, dagoba, pagoda, las pagodas, finalmente, las pagodas chinas, las pagodas japonesas que conocemos, son derivados de la estupa, y también chaitya. Los túmulos funerarios, por ejemplo, como el que aparece aquí, tienen un origen megalítico de la época más o menos de 2000 años antes de la era común, ya de una manera más elaborada. Y las formas más elaboradas de la estupa, como monumentos funerarios, data de la época del emperador Ashoka. O sea, en el budismo, que lo tenemos de hace 2500 años, más o menos hacia el año 200, hubo un emperador muy importante que fue el emperador Ashoka, que vivió en el siglo III antes de la era común, y la forma elaborada de la estupa, o sea, ya no es nada más un túmulo, un montículo funerario, sino ya es una forma más elaborada, que ahorita vamos a ver qué características tiene. Esas formas ya más elaboradas de la estupa, entonces, y que se han utilizado como centros de peregrinación a las cuales se les va a visitar y se les hacen honores y se les hacen reverencias y se les adorna y se les trata, digamos, de una manera reverencial. Todo eso data de la época del emperador Ashoka. El emperador Ashoka fue un emperador súper importante, vivió más o menos en estos años, del año 304 al año 232 antes de la era común, y fue el tercer emperador de la dinastía Maurya, que vivió en el subcontinente indio, ¿no? Reinó más o menos en estos años, del 269 al 232, y su reinado cubrió la mayor parte del subcontinente indio, desde el actual Afganistán hasta Bengala y el sur de la actual Mysore. Aquí tenemos una representación en un bajo relieve del emperador Ashoka, y tenemos este tipo de columnas, que fueron columnas muy famosas, que se erigieron en todos los lugares en donde se establecieron, donde se establecieron, los gobiernos del emperador Ashoka a lo largo de toda esta región. Miren, aquí está toda la región que tenemos, en donde reinó el emperador Ashoka, toda esta zona desde Afganistán hasta el sur de la India, hasta Bangladesh, toda esta zona, Burma, en fin. Entonces, ahí tenemos todos los edictos de Ashoka. Todos los edictos de Ashoka son precisamente estas columnas que nos hablan de puntos en donde el gobierno de Ashoka se estableció con cierta fuerza a lo largo de todo este imperio, ¿sí? Fue un emperador muy importante porque empezó siendo un emperador muy sanguinario. Bueno, obviamente para conquistar un terreno de ese tamaño necesita uno ser muy sanguinario, ¿verdad? Porque esas conquistas se llevaron a cabo de manera a la fuerza, a través de la guerra. Pero llegó un momento en el que el emperador Ashoka se dio cuenta de todo el sufrimiento que había causado, toda la muerte que había causado, y se convirtió al budismo. Se convirtió al budismo y decidió que a partir de ese momento se iba a dedicar a llevar el budismo a todo lo ancho y largo de su territorio, y convirtió a todo su imperio en un imperio que estaba gobernado a través del Dharma, gobernado a través de las enseñanzas del Buda. Entonces fue muy, muy notable, y gran parte de la expansión del budismo en esta zona del mundo estuvo determinada precisamente por este evento del el rey Ashoka o el emperador Ashoka, ¿no? Aquí tenemos una de las estupas más antiguas
que es la estupa de Sanchi, que es una de las estructuras de piedra más antiguas de la India y que proviene de la época del emperador Ashoka, ¿no? La conversión de Ashoka al budismo y su patrocinio de esta tradición espiritual, más o menos alrededor del año 250, antes de la era común, llevó a que esta tradición se expandiera hacia otros reinos y luego hacia el mundo entero. Entonces fue un evento muy importante para el budismo, ¿no? La existencia y el gobierno del emperador Ashoka. Y desde ahí provienen ya las estupas. Fíjense, esta estupa antiquísima, ¿no? Ya bastante grande, fíjense de qué tamaño tiene, ¿no? Esto es pues una puerta por la que caben varias personas, ¿no? Entonces es una estupa redonda, está rodeada por un muro y tiene esta especie de remate en la punta. Y es una estupa bastante primitiva en el sentido de que todavía no está muy elaborada en la forma que después adquirió la estupa en el budismo tibetano. Aquí tenemos otra estupa también muy antigua que está en Vaishali. Aquí tenemos una de las columnas del emperador Ashoka, que evidentemente muestra que fue un punto muy importante para el emperador, para el reino de Ashoka, ¿no? En los lugares más significativos del imperio de Ashoka se erigieron más de 80,000 estupas. Entonces, las estupas por todos lados, ¿no? Ya después, con los años, obviamente, esas estupas cayeron en la ruina. Aquí lo que tenemos es una ruina, ¿verdad? En la estupa de Vaishali es básicamente lo que queda de una estupa que probablemente fue mucho mayor en su momento, ¿no? Pero conforme se fueron redescubriendo estos sitios arqueológicos y se fueron estudiando y demás, las estupas se fueron redescubriendo y se fueron adornando y venerando, pues por lo que significaron en ese momento, ¿no? Significaron algo muy importante, finalmente estaban representando al Buda mismo, como vamos a ver. Entonces, las estupas, dice aquí, son el monumento indio más importante por ser el más antiguo, por un lado, y por su prevalencia en todo el subcontinente. Lo encontramos por todos lados. Y se reconoce su origen asociado con la muerte del Buda. Se dice que en el momento en el que el Buda murió, se incineró su cuerpo y para guardar sus cenizas se construyeron estupas, ¿sí? Cuando el Buda murió, pidió que sus restos fueran conservados en una estupa. Y la manera en la que él lo comunicó fue muy especial, porque, bueno, ya cuando estaba muy cerca de la muerte, le preguntó a Ananda, su ayudante principal, ¿cómo quieres que tratemos tu cuerpo después de tu muerte? Y el Buda lo batió, podemos decir, ¿no? Porque le dijo, ustedes no se preocupan por qué va a pasar conmigo después de mi muerte. Ustedes preocúpense por practicar el Dharma. Ahí es donde me van a estar realmente haciendo honores, si ustedes practican el Dharma, ¿no? Pero parece que en otro momento de su vida sí dijo cómo quería que trataran sus restos una vez que él muriera. Y dicen que se quitó la capa, bueno, el manto externo que traía, que es un manto grueso que usaban los monjes en aquel entonces, como tipo una cobija, me lo imagino, y que lo que hizo fue dobló el manto en 4 para formar una especie de cubo, así de este tamaño, y arriba del cubo puso su tazón de mendicante. En aquel entonces el Buda pedía limosna, y de la limosna que pedía de ahí comía. Entonces tenía un tazón que supongo que ha de haber sido algo como este cuenco. Entonces arriba de su manto así doblado en 4 puso el tazón y dijo, así es como quiero que me entierren, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que estaba haciendo es señalando la forma que tiene justamente una estupa, ¿no? Con una especie de cubo o estructura cuadrangular en la base y una especie de medio hemisferio en la sección más elevada, ¿no? Entonces, bueno, en sus orígenes la estupa es un monumento mortuorio, como decíamos, que se usaba para enterrar y honrar los restos de alguien notable, de algún rey, de algún gobernante, de algún líder espiritual, por ejemplo, ¿no? Desde sus orígenes, entonces, se asocia con la transformación que está representada por el proceso de vida, muerte,
vida, muerte. Todo ese ciclo de transformación, ese devenir, de alguna manera está representado en la estupa, ¿no? Aquí tenemos el norte de la India, este en moradito es Nepal, aquí tenemos Bangladesh en rojito, y esto que está en anaranjado pues es el norte de la India, y ahí tenemos algunos de los lugares más importantes de la tradición budista, Kapilavastu, en donde nació el Buda. Algunas de ustedes que han hecho peregrinajes a la India, ¿verdad? Marisa, Priscila, Amelia, que han ido a estos peregrinajes. Creo que dentro de poco, ¿quién va a ir dentro de poco? Edith, ¿verdad? Edith va a ir al peregrinaje que vamos a tener en enero. ¿O quién más se va a apuntar? ¿Tú también vas, Marisa? No. Ah, vas a Distana, claro, en mayo. Sí, sí, por supuesto. Sí, entonces estos son algunos de los lugares de peregrinación más importantes en la India que se asocian con el budismo. Kapilavastu, que es el punto en el que el Buda nació. Bodh Gaya, que fue donde alcanzó la iluminación. Sarnath, que fue donde dio su primera enseñanza. Y Kusinagara, que fue donde alcanzó el parinirvana, que es el momento de la muerte de su cuerpo. Y en estos 4 lugares y en muchos otros lugares importantes del budismo encontramos estupas, ¿no? De hecho, aquí tenemos la estupa de Kusinagara, que es la estupa del sitio donde él murió, se llama la estupa de Rambar, y que representa el sitio de cremación del Buda. Y obviamente a estas fechas, la estupa de Rambar pues está muy destruida, es simplemente pues una montañita, ¿verdad? Una montañita de piedra. ¿Quién sabe cómo habrá sido, verdad, en sus momentos originales la estupa de Rambar? Pero todavía se le conserva como una ruina en este sitio arqueológico de Kusinagara. Y bueno, pues ¿cómo fueron las últimas épocas de la vida del Buda? El Buda en su último trayecto de vida, probablemente los últimos meses de su vida, tenía 80 años, ya estaba muy mayor, y él sabía que ya se estaba acercando el final de su vida, y decidió emprender un viaje de regreso, aparentemente como de regreso hacia la zona de Kapilavastu, hacia la zona donde nació, porque desde Rajgir, bueno, Rajagaha se llamaba el lugar en donde estaba él en ese momento, donde estaba el Pico del Buitre, que es una zona muy hermosa, una especie de montaña, en donde se dice que el Buda daba muchos de sus discursos. Estaba en esta zona y emprendió el camino de regreso a Kapilavastu, pasando por Nalanda, en donde después se erigió una universidad muy importante. Después pasó por Pataligama. Pataligama es lo que ahora se conoce como Patna, a la orilla del Ganges, en la India. Entonces ahí tenemos a los monjes junto con el Buda. Bueno, en realidad se dice que iba básicamente el Buda con Ananda, su asistente, pero probablemente iban acompañados por otros. Y conforme iba pasando por estos distintos lugares, iba dando sermones que están todos resumidos o descritos en el Parinirvana Sutta, que es donde se habla de este último peregrinaje del Buda antes de su muerte. Pasó por Vaishali, en donde dio un sermón muy importante. Aquí algunas palabras de ese sermón que dijo: cada uno de ustedes debe hacer de sí mismo su propia isla, su propio refugio. El Dharma debe ser su refugio. La palabra Dharma se refiere, Diego, justamente a las enseñanzas del Buda, ¿no? El Dharma debe ser su refugio. Entonces ahí el Buda incitando a los monjes a que fueran a refugio al Dharma, ¿no? Ya, incluso que no fueran a refugio a él como él iluminado, sino él estaba dejando su enseñanza y a esa es a la que había que ir a refugio, ¿no? Después pasó por Pava. En Pava parece que le sirvieron un alimento que estaba descompuesto y entonces el Buda entró en una especie de intoxicación muy fuerte y ya siendo un hombre muy mayor, pues ya sabía que eso le iba probablemente a costar la muerte, ¿no? Y efectivamente todavía caminó un poquito más, llegó hacia la zona de Kusinagara, en un bosquecillo, y ahí se acostó rodeado por sus discípulos, estaba
cerca de un poblado, de una tribu que se llamaba los mayas. Entonces estaban ahí los mayas y sus monjes, sus discípulos, y ahí pronunció sus últimas palabras, ¿no? Que se ha captado, digamos, en las enseñanzas budistas, en las escrituras. Todas las cosas condicionadas se disuelven. Con atención consciente, sigan adelante. Supuestamente estas son las últimas palabras del Buda, y después de estas palabras se dice que entró en una meditación profunda y alcanzó su parinirvana. Murió en medio de esta meditación. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una estatua, una imagen, una escultura hermosa que está en Sri Lanka, que es una escultura que representa al Buda en su parinirvana, precisamente. Y bueno, pues ahí está la estupa de Rambar. Sí, Blanca. Cuando se dice alcanzó su parinirvana, ¿ese concepto se puede usar para otros iluminados o solamente se usa para Siddhartha, para Buda? No, se puede usar para otros, se puede usar para otros iluminados. De hecho, antes de que el Buda alcanzara su parinirvana, se sabe que Sariputra y Moggallana murieron, y se habla de eso como el parinirvana de Sariputra y Moggallana. No es exclusivo del Buda, no. Sí, significa el nirvana supremo, ¿no? Entonces, los iluminados, los arahants, podríamos decir, de aquel entonces, alcanzaban la iluminación, y se dice que esa iluminación es todavía una iluminación con residuo, porque todavía está este residuo, ¿no? Todavía no estás completamente libre de dukkha, pues porque estás asociado todavía a un cuerpo humano. Pero en el momento en el que el cuerpo muere, entonces ya se alcanza el nirvana sin residuo, que es el nirvana supremo o el parinirvana. Y sí, se aplica para cualquier persona iluminada. Sí. De hecho, las personas que teníamos un gran respeto por nuestro maestro Bhante Sangharakshita, que murió el 30 de octubre de 2018, podríamos incluso relacionarnos con esa fecha como el parinirvana de nuestro maestro, ¿no? Si pensamos en esos términos con respecto a él, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Una pregunta. Sí, Leslie. ¿Y en esa época acostumbraban nada más enterraban al cuerpo, le daban algún tratamiento? No, lo incineraban. Incineraban el cuerpo, pero obviamente cuando después de incinerarlo, pues no quedaba así como pura ceniza, porque lo incineraban en una fogata, ¿no? Entonces quedaban fragmentitos de hueso, ¿no? Y quedaban cenizas y demás. Entonces, todas esas reliquias era lo que se ponía en las estupas. Sí, se incineraban antes. Entonces, bueno, los restos del Buda, aquí está la estupa de Rambar nuevamente, que fue la estupa de la zona en donde murió, del lugar en el que murió, ¿no? De Kusinagara, está en Kusinagara. Pero además hubo otras 7 estupas en diferentes lugares del mundo, porque, bueno, de la India, porque llegaron distintos pueblos, distintas tribus a decir, oigan, no, pues el Buda estuvo muy presente con nosotros, así es que nosotros pensamos que nos merecemos un poquito de las reliquias del Buda. Y entonces al principio parece que hubo una especie de conato de bronca, que yo quiero las reliquias, que no, que yo las quiero, que yo me las voy a llevar, que no, que son mías, hasta que alguien dijo, no, ¿saben qué? Vamos a dividir las reliquias del Buda en 8 partes iguales, y en esas 8 lugares se van a erigir estupas, y en esas estupas se van a guardar las reliquias del Buda. Entonces se guardaron en todos estos lugares, en Vaishali, el rey Ajatashatru, los Shakyas de Kapilavastu, los Bulis de este lugar, los Colillas, los Mayas, un Brahmin que por ahí reclamó también reliquias, y luego en Kushinagara la estupa de Rambar, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues la estupa se convirtió en todo un desarrollo arquitectónico que fue incorporando diversos elementos simbólicos. Aquí tenemos algunas de las maneras en las que evolucionó la estupa, desde las estupas más antiguas como esta, que es la de Sanchi. Esta es justamente la estupa de Sanchi, que está
una de las del rey Ashoka. Aquí tenemos ya las estupas que se desarrollaron hacia el segundo siglo de nuestra era, y después ya la pagoda china, que tiene esta forma, la pagoda japonesa, que las encontramos del siglo VII en adelante. Y todos son finalmente el desarrollo de la misma estructura arquitectónica original, ¿no? Ya propiamente en el Tíbet existen 8 tipos de estupas distintas que están asociadas con eventos importantes de la vida del Buda. Por ejemplo, tenemos la estupa del momento en el que el Buda alcanzó el nirvana, que tiene esta forma. Tenemos otras estupas que tienen pues los escalones un poquito más rizaditos, o tenemos estructuras un poquito distintas, o tenemos los escalones de distintas partes de la estupa más marcados o menos marcados, ¿no? Son distintas variedades de estupas tibetanas que hacen referencia a estos diferentes momentos de la vida del Buda. Ahora, la estupa entonces, como fue el monumento mortuorio del Buda, en realidad fue una representación del Buda. Fue de las primeras representaciones que se utilizó para representar al Buda, ¿no? Inicialmente, durante los primeros 200 años posteriores a la muerte del Buda, como ustedes saben, al Buda no se le representaba con forma humana. De hecho, se consideraba de mal gusto intentar representar al Buda de forma humana, ¿no? Intentar representar a la budeidad de forma humana, pues era casi como, se sentía casi como un sacrilegio, ¿no? Porque ¿cómo le vas a dar forma a algo que está tan más allá de las palabras, está tan más allá incluso del mismo ser humano, que fue el que llegó a esa victoria, podríamos decir, ¿no? Entonces, inicialmente, durante los primeros años, se le representó, por ejemplo, como un caballo, como un elefante, como una rueda, la rueda de los 8 radios, que representa el camino óctuple, que es una de las enseñanzas más importantes del Buda, ¿no? Se le representó como una estupa, como un árbol, o incluso simplemente como unas huellas, como dos pies marcados en el suelo, ¿no? Entonces la estupa es una de las representaciones más antiguas que busca simbolizar al Buda mismo. Ya las primeras representaciones del Buda con forma humana son como del siglo II antes de la era común, ¿sí? Como del año 100 por ahí. Y bueno, ahí tenemos ya, cuando ya adquirieron propiamente, se le empezó a representar de forma humana ya con toda claridad, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunas estupas con diferentes formas. Tenemos la estupa de Bodhnath, muy famosa, que está en Katmandú, en Nepal. Tenemos en Laos, ¿no? Como una estupa muy alta, que tiene muy estilizada. En Tailandia es muy común esta forma de la estupa. Y aquí tenemos una estupa más parecida a las formas tibetanas, pero que la tenemos en Benalmádena, en Andalucía. De hecho, hay una estupa muy parecida a esta, pero más chiquitita, aquí en Avenida Teopanzolco. ¿La han visto? En Avenida Teopanzolco, cerquita de donde está la Gandhi, en el Camellón, hay una estupa que además fue inaugurada por el Dalai Lama y tiene ahí su inscripción. Si algún día pasan por ahí delante de la Gandhi, crúcense la calle, súbanse al Camellón y recorren un poquito el Camellón como hacia arribita, hacia la parte de arriba. Y ahí van a ver la estupa. Es una pena porque está súper sombreada, cubierta por árboles, así que prácticamente no ves nada debajo de esa sombra. No se ve, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la estupa para que la vean. Y esa que está ahí es como del mismo tamaño y de la misma, con el mismo diseño arquitectónico que muchas estupas que se encuentran en el Tíbet. Bueno, pues, ¿a qué hace referencia la estupa? Ahorita que estábamos haciendo nuestra meditación, hay una enseñanza muy importante que es la enseñanza de los 5 skandhas. La palabra skandha significa algo así como un agregado, un montículo, un conjunto de cosas, ¿no? Y la enseñanza de los 5 skandhas en el budismo nos habla de que el ser humano está compuesto por estos 5 conjuntos de cosas
que son la forma, es decir, el cuerpo, podríamos decir, la materia, también las sensaciones, la percepción, la volición y la conciencia. Y dice la enseñanza, en realidad todo lo que existe, todo lo que existe, todo lo que percibimos lo podemos reducir a esos 5 escalas. Nuestra experiencia como seres humanos no iluminados que somos se reduce a algo que puede caber en esas 5 categorías, ¿no? Y particularmente el skanda que llamamos forma, en sánscrito es rupa, se dice que la forma puede estar, está formada por 4 elementos o 4 cualidades, cuatro cualidades que pueden caracterizar a rupa. Son, por un lado, su solidez o resistencia, que se asocia con el elemento tierra y que se simboliza generalmente por un rectángulo o por un cubo, más bien, en tercera dimensión, un cubo de color amarillo. Después, las características de fluidez y cohesión, que se simbolizan generalmente por una esfera de color azul y que se asocian con el elemento agua. Después, la temperatura, ¿verdad? La energía, el nivel de energía que encontramos en nuestro cuerpo, que se asocia con el elemento fuego, un cono de color rojo. Y por último, el elemento aire, que se asocia con el nivel de ligereza y movimiento que encontramos en la materia y que está asociado con una especie de media luna, que es el elemento aire, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí estos 4 elementos puestos uno arriba del otro, pues ya ahí empieza a emerger la forma de la estupa, ¿no? Ahí está la forma de la estupa. De hecho, fíjense si conocen esta estupa. Ahí tenemos al quinto elemento, el quinto elemento que generalmente aparece como una gotita, una especie de gotita, de una flama de color azul, que se asocia con el elemento espacio. En el budismo el espacio también se considera, digamos, un elemento, en el sentido de que es el contexto en el cual se manifiestan los elementos materiales, ¿no? Y ahí reconocerán esta estupa que es la estupa de Chintamani, el centro de retiros en el que vamos a tener el retiro de diciembre, por si quieren ir a conocerla. Si no la conocen, creo que ya todos la conocen, ¿verdad? ¿Tú la conoces, Leslie? ¿Has ido a Chintamani ya, verdad? Ah, ok. ¿Tú has ido, Sergio? Tú no has ido, Sergio. Y tú tampoco, Diego. Tampoco conoces Chintamani. Pero todos los demás sí, ¿verdad? Sí, todos los demás conocen Chintamani. ¿Cómo? Marisol, tú no conoces Chintamani, claro. Ay, pues ya tendrás que ir, ¿verdad? Sí, cierto, vas a ir en diciembre. Qué bueno, muy bien. Estaban bien chiquitos los árboles. Sí, miren cómo estaban en aquel entonces los árboles, las palmeritas, miren estas palmeritas chiquititas que ahora tienen 20 metros de altura, ¿verdad? Y estas jacarandas, miren, y estos laureles que hay ahí chiquitititos, ¿no? Y ahorita, ¿Está hueca o...? ¿la estupa? ¿La estupa? Este cuadrángulo es hueco y también la esfera es hueca, sí. Bueno, de hecho, se puede, lo que pasa es que es muy chiquitita, pero sí tiene una puertita ahí, la idea es para que puedan uno meter reliquias y meter ofrendas, ¿no? En algún momento hemos metido ofrendas, hemos metido ahí confesiones, ¿no? ¿Cenizas? ¿Se meten cenizas también? Se pueden meter cenizas, por supuesto, sí. Si alguno de ustedes quiere que sus cenizas se depositen ahí en el momento de su muerte, pues nada más le pasan una corta lana aquí a Villachandra y vamos a ver si caben, que sean chiquitas. No, sí, por supuesto que sí, se pueden meter cenizas ahí, sí, sí. Bueno, entonces fíjense cómo tenemos justo los 5 elementos, ¿verdad? Desde el elemento, digamos, como más, el elemento más grueso o el elemento más burdo o más evidente, podríamos decir que ese es el elemento tierra, hasta los elementos cada vez más sutiles. Aquí tenemos el elemento aire, que es muchísimo más sutil, ¿no? Que lo tenemos hasta arriba. Entonces lo que tenemos en la estupa es una especie de procesión, ¿no? De abajo hacia arriba, desde los elementos físicos más burdos hasta los más sutiles. Pero dice nuestro maestro Bhante, no estamos hablando nada más de los elementos físicos, sino también de la energía. También la estupa representa un proceso
de movimiento, desde la energía más burda a veces que tenemos, como la energía que puede estar bloqueada, que puede estar atascada en nosotros y que de pronto como que no se mueve para ningún lado, está así simplemente la energía atrapada. Pero conforme empezamos a practicar, conforme empezamos a meditar, a practicar la ética, nuestra energía se empieza a hacer un poquito más suelta, un poquito más móvil, hasta que se convierte en energía que podríamos decir que se puede mover de un lado al otro, entre pares de opuestos. Esa es la energía del agua, por ejemplo, ¿no? La energía del elemento agua. Y después llega un momento en el que si seguimos practicando y si seguimos, digamos, sublimando nuestras energías, transformando nuestra energía se puede empezar a mover hacia arriba y puede empezar a elevarnos. Y ese es el equivalente de la energía de fuego. Y por último, la energía que se mueve en todas las direcciones, la energía que está completamente libre, es la energía de aire. Entonces también este proceso de transmutación de la energía que ocurre a lo largo precisamente de la práctica dármica, y que es el proceso que habla la transformación tántrica. La transformación tántrica que justamente habla de la transformación de las energías. Está hablando de esa liberación desde la energía prácticamente petrificada de alguien que está completamente atado al samsara, hasta esa transformación poquito a poco, hasta irnos llevando a la energía del aire, ¿no? Aquí tenemos la stupa con todas esta es ya la stupa tibetana propiamente dicha, con todas sus partes, esta parte que se llama los primeros tres escalones, que se asocian a los 3 refugios, Buda, Dharma y Sangha, después los 4 escalones de aquí, que se asocian a los 4 inconmensurables, que son las 4 Brahma-viharas, la Bumpa, que se asocia a los 7 factores de la iluminación, así sucesivamente, ¿no? No voy a dar tanto detalle, pero lo que sí quiero hacer notar es que aquí están los elementos, ¿verdad? El elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire y el elemento espacio. Y que también están asociados a las sabidurías búdicas, que están asociados al mandala de los 5 Budas, para quien conoce ese símbolo, ¿no? Asociado al elemento tierra tenemos la sabiduría de la ecuanimidad, la sabiduría de la igualdad, la sabiduría de la mente o de la conciencia como un espejo, la sabiduría discriminativa, la sabiduría de todos los logros y la sabiduría de la realidad, que están asociadas al símbolo del mandala de los 5 Budas, que en otro momento vamos a explorar con más detalle. Entonces, bueno, ahí están los distintos elementos de la stupa. Ahí vemos cómo son las stupas en el interior, tú que preguntabas ahorita, Ángel. Así no es la de Chintamani, pero así son generalmente en el Tíbet. Sí tienen una especie de vestíbulo aquí adentro, pequeñito, en donde se guardan justamente las reliquias. Y aquí tenemos el cono de arriba, que está enclavado, digamos, en la bumpa. La bumpa es la sección esférica de la stupa. Y en la punta generalmente tenemos una estructura, una especie de remate que se conoce como el pináculo. Y en el pináculo tenemos esta media luna, tenemos el sol, generalmente la luna y el sol juntos representan justamente esta idea de que este proceso de transformación ocurre más allá del tiempo, más allá del espacio, ¿sí? La luna y el sol juntos. Y por último, el elemento espacio que está hasta aquí arriba, ¿sí? Entonces, como decía, en el mundo material hay diferentes cualidades que caracterizan a Rupa, y en el mundo espiritual hay diferentes cualidades que caracterizan a la energía psicoespiritual, desde la energía más burda hasta la energía más sutil. Entonces, en ese sentido, la stupa representa un proceso de transformación de la energía psicoespiritual. Y también se asocia con las diferentes partes del cuerpo y con los diferentes chakras, ¿sí? Por ejemplo, el elemento tierra se asocia con el chakra que está en la base, el elemento agua con el chakra que está aquí a la altura del ombligo, el elemento fuego con el chakra que está aquí en el pecho,
el elemento aire con el chakra que está en la garganta y el elemento espacio y el elemento conciencia con el chakra que está aquí en la cabeza, ¿no? Entonces también se trabaja a nivel meditativo, por ejemplo, en todo lo que se conoce como el yoga tibetano, que es una práctica tántrica, es una práctica de meditación con la respiración. Se está trabajando activando los chakras, ¿no? Activando los chakras de las diferentes partes del cuerpo y armonizándolos a través, no tanto del trabajo con el cuerpo físico, sino con el cuerpo energético, en el cuerpo energético que está asociado de alguna manera al cuerpo físico, ¿no? El hecho de que los ojos quedan entre los últimos dos elementos, muchas veces lo encontramos también representado en algunas estupas en el Tíbet, por ejemplo, o en Nepal, estupas como esta, que tienen sus ojos pintaditos ahí, ¿no? Entre los últimos elementos de la estupa, y que hacen referencia a que finalmente lo que tenemos aquí asociado a la estupa es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo humano meditando. Aquí tenemos fíjense, estas estupas que tenemos aquí son parte de este monumento gigantesco que está en Java, que se llama Borobudur. Cada una es una gran estupa que está formada por miles de estupas pequeñitas. Todas estas son estupas pequeñitas. Son estas estupas, ¿sí? Y adentro de cada una de estas estupas hay un Buda. Entonces, ahí está directita la asociación entre la estupa y el Buda, ¿no? Entre la estupa y el cuerpo sentado meditando. Entre la estupa y la transformación de la energía que se da como resultado de la práctica dármica. Entonces ahí tenemos esa gran estupa de Borobudur, que antes se podía uno subir y trepar hasta las estupas de aquí arriba. Recientemente una de mis hermanas estuvo ahí y dicen que ya no se puede subir la estupa de Borobudur, lo cual dices, ay, qué pena. Digo, qué pena y no, ¿verdad? Porque eso permite que estos monumentos se conserven. Pero en otras épocas sí se podía uno subir hasta la estupa que está aquí en la punta, ¿no? Y ver todos estos budas que están aquí en todos lados. Y la estupa de Borobudur al menos tiene su orientación este-oeste, sur-norte, perfectamente alineada. Que por cierto, la estupa de Chintamani también está alineada de esa manera. Y bueno, aquí tenemos la estupa de Bodhnath en Katmandú, que es una estupa que se adorna con todas estas banderas. También en su peregrinaje la conocieron, ¿verdad, Marisa? Y Amelia y Pris. Y creo que puede uno hacer como circunambulaciones, ¿verdad? Alrededor de la estupa. Puedes caminar alrededor de la estupa meditativamente. No sé si en cualquiera de los pisos o nada más en el piso de hasta abajo. ¿O se puede uno trepar hasta aquí arriba? Ya no te puedes trepar aquí. Entonces le das la vuelta por aquí abajo. Nada más. Ah, ok. Y además hay en todo el café están estas como ruedas de ¿Ruedas del Dharma? Ajá. No, las Mani Wheels, las ruedas Mani. Ajá. La idea es que vayas cantando y vas dándole la vuelta a las Mani Wheels. Ah, ok. Y también sí. Claro, sí, se le da la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj a las estupas. Sí. La siguiente vez que vayan a Chintamani, recuerden eso. Cuando circunambulen la estupa, en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, pues nada más para terminar, les quiero comentar que existe en España un centro de retiros que se llama Gugialoca, en donde está, por cierto, ahorita ahí vive nuestro amigo Achalamati. ¿Se acuerdan de Achalamati, nuestro amigo venezolano? Ahí se ordenó Kemarati. Ahí recientemente tuvo un retiro muy largo de postordenación. Moksharati estuvo ahí 3 meses, ¿verdad, Moksharati? En Gugialoca, en los valles de estas montañas hermosas en el sur de España, cerca de Benidorm, en Alicante. Y ahí hay una estupa muy bonita, y en esta estupa están guardados los restos de Dardo Rinpoche. Dardo Rinpoche es este maestro que está en esta foto,
que es uno de los que fueron maestros de nuestro maestro Sangharakshita, que fue el que fundó nuestra orden budista. Y aquí tenemos a Dardo, digo no a Dardo Rinpoche, tenemos a Bhante, a nuestro propio maestro, que está circunambulando la estupa en donde están los restos de Dardo, ¿no? Aquí trae un cuenco en la mano. No sé si este es el momento, no estoy segura. Este es el momento en el que depositaron. Están las escaleras, claro, las escaleras en donde se suben y depositan las cenizas de Dardo dentro de la estupa. Entonces, pues hay cenizas de Dardo Rinpoche en varias estupas en diferentes partes del mundo Triratna. Uno de ellos es justamente en Guhyaloka, otro de ellos es en Padmaloka, que está en Inglaterra, también en Tiratnaloka, que está también en Gales, en donde hay retiros de mujeres. Y también recientemente Vidya Chandra estuvo involucrada en la creación de una estupa, ¿verdad, Vidya Chandra? En Akashavana. Akashavana es el equivalente de Guhyaloka, pero para mujeres, ¿no? Guhyaloka es donde se ordenan los hombres, Akashavana es donde se ordenan las mujeres. Y en Akashavana se acaba de hacer una pequeña estupa, así con sus manitas la hicieron todas estas dharmacharinis valientes. Ahí estuvo Vidya Chandra, ahí estuvo Manisara, estuvo Ujjala. Sí estuvo Manisara, ¿verdad? No, Manisara no, pero Ujjala sí, y Abhayavajri, ¿no? Sí, y Satara, exacto. Estuvieron construyendo esa estupa así con sus propias manitas, y adentro de esa estupa también hay cenizas de Dardo Rinpoche, ¿no? Entonces, bueno, pues también en nuestra propia tradición Triratna tenemos nuestras estupas, usamos ese mismo símbolo, pues para recordar al Buda y también para darle homenaje y respeto a los restos de una persona muy, muy querida en nuestra sangha, como es Dardo Rinpoche. Y luego, cuando murió nuestro maestro Bhante, ahí donde están enterrados sus restos, él no se incineró. Él quiso que lo enterraran en un ataúd de cartón para que el cartón se descompusiera y sus restos pasaran directamente a integrarse al suelo. Él no quiso que lo incineraran porque supuso que si lo incineraban y todo el mundo iba a empezar con que yo quiero tantitas cenizas, yo también quiero cenizas, yo quiero, y vamos unas para Chintamani y otras para el Centro Budista de Cuernavaca. Y entonces dijo, ¿saben que no me incineren, ¿no? Que me entierren así completito como estoy, ¿no? Y así lo enterraron, y ahora en el lugar donde lo enterraron hay un túmulo. Justamente lo que hay es un montículo, ¿no? No sé si en un futuro a la larga se pueda construir ahí una estupa, pero finalmente este túmulo que hay en donde está enterrado Sangharakshita, pues es un túmulo mortuorio que justamente hace referencia al origen de la estupa, tal y como lo hemos platicado, ¿no? En la charla de hoy. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos. No sé si haya alguna